saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos un programa dividido en dos partes. Por un lado vamos a hablar de infraestructuras, después de un segundo artículo que ha escrito en el diario Montañés el senador don Félix de las Cuevas, al que tenemos aquí, y en la segunda parte que vamos a hablar de temas generales con uno de nuestros contertulios, don Aurelio Sastre. Pero antes de iniciar el programa quisiera hacer una reflexión sobre esta ley que se ha aprobado ayer en el Congreso, que aunque no tiene nada que ver con la economía, sí tiene que ver con la verdad y sobre todo con el bien. La ley de eutanasia, ese escándalo que han aprobado ayer en las Cortes y que ha sido tramitada con nocturnidad y alevosía, aprovechando precisamente este estado de alarma que tenemos, sin los preceptivos informes, y que en los 4 países en los que existe en el mundo ha tenido resultados realmente muy lamentables. No es que la aplique quien quiera, sino es que a muchas personas se les anima a aplicarse esta eutanasia, en definitiva a quitarse del medio. En un país con 5 millones de parados, con unos problemas tremendos, el gobierno de Sánchez está en esto. Vaya desde aquí mi protesta personal, me supongo que también de los contertulios, y que ruego al Partido Popular y a Vox, porque Ciudadanos, por cierto, votó a favor, a esos dos partidos que han dicho que lo van allá, y por cierto, a UPN y creo que el Foro Asturias, que lo lleven al Constitucional y que cuando gobierne, que gobernarán, espero que pronto, quiten, porque no hay que dejar estas leyes, no sirve luego olvidarse, hay que quitarlas. Dicho esto, saludamos a don Félix de las Cuevas. Un saludo, don Félix. Hola, buenas noches. El saludo de que usted, el motivo de que usted esté aquí es que usted ha escrito un nuevo artículo sobre este culebrón que llamaríamos la autopista Aguilar-Burgos, que permite, para que los televidentes nos entiendan, el enlace directo con Madrid, sin dar vuelta, sin dar rodeo, es decir, de una manera mucho más rápida. Un proyecto que data, para que los televidentes se sitúen, de 20 años, hace 20 años. Estamos ahora y apenas han hecho unos pocos tramos. El gobierno del señor Sánchez ha dado un presupuesto para este año, que ahora nos lo va a decir, ridículo. Don Félix, ¿cómo están las cosas? Usted escribía hace 15 o 20 días en el diario Montañés al respecto. Sí, efectivamente, yo escribí en el diario Montañés una segunda tribuna, además, sobre este tema, ¿no? Porque yo soy de los que piensa que una de las principales obras de Cantabria está fuera de Cantabria, que es efectivamente la Aguilar-Burgos, que realmente no es que sea el tramo Aguilar-Burgos, es que es la salida natural de Cantabria, de Santander hacia Madrid y hacia Logroño, Zaragoza y Barcelona. Como tú bien dices, esa obra tiene características de autovía desde el año 2002, cuando fue ministro Álvarez Cascos. En el 2010, el amigo de Revilla, el ministro Blanco, Pepiño Blanco, paraliza esa obra. Ha sido Íñigo de la Serna, cuando fue año y medio ministro, un gran ministro, que impulsó esa obra y la dejó pues como debería de estar ahora, es decir, había que poner 360 millones con un acuerdo público-privado para sacar adelante esa autovía. Bueno, pues ahora llega otra vez el Partido Socialista en el 2018, después de esa moción de censura, y paraliza prácticamente esa obra. Y os voy a explicar cómo está el tema. De los 81 kilómetros de autovía, solamente están en funcionamiento 11 kilómetros, que es la parte de Burgos. Y ahora, 2 años más tarde de lo previsto, acabarán un tramo que inició Íñigo de la Serna, en el cual sí es cierto que meten 19 millones para finalizar ese tramo, pero un tramo que, ya digo, tenía que haber estado finalizado hace 2 años. Bueno, pues en los presupuestos de este año, nada más y nada menos que nos meten en un tramo 100.000 euros y en otro 300.000 euros.
Ya digo que para mí es una de las obras más importantes de Cantabria, que está fuera de Cantabria, porque recordemos que es que Cantabria y Santander, su capital, es la única capital de provincia que no tiene autovía directa con Madrid, porque aquí tenemos que hacer una cosa, es decir, si quieres ir por autovía tienes que hacer casi 40 kilómetros más para dar un rodeo por Osorno, o bien tienes que ir por Valladolid, ir a Guadarrama y pagar el peaje, con lo cual es autopista de peaje. Y aquí no pasa nada, es decir, aquí esos presupuestos los vota Revilla, los vota el PSOE, nosotros hemos hecho enmiendas, no nos han aceptado, nosotros en el Senado hemos hecho una moción que vamos a debatir en los próximos días, en los próximos meses, cuando el PSOE considere que podamos votarla y que podamos debatirla, y esperemos que los senadores, en este caso de Cantabria, pues tanto el representante del PRC como del PSOE, se unan a ese clamor de que es necesario esa obra, que ya digo, que está fuera de Cantabria, pero que es fundamental para el desarrollo de Cantabria. A mí me parece encomiable, don Félix, y por eso está usted aquí, que usted, pues un día sí y otro también, siempre que le permiten, saque artículos y usted pues está dando el callo, es decir, existe como senador o diputado, y yo no quiero faltar al respeto a ningún senador de ningún partido ni a ningún diputado, Dios, líbreme Dios, pero sí voy a hablar de su trabajo, por lo menos de cara a la opinión pública. Usted es consciente, don Félix, que son momentos de inmolarse, de estar en la calle, de defender como oposición lo que está sucediendo. En Cantabria están sucediendo cosas muy serias y su partido parece, permítame que le diga con todo respeto, y en esto salvo a los ayuntamientos y sobre todo al Ayuntamiento de Santander, que está haciendo una extraordinaria labor, pero por lo demás no hay oposición, y permítame que se lo diga porque esa es una impresión, igual sí, igual es que es mi juicio crítico, está un poco tergiversado. Yo creo que si ahora mismo ustedes no se mueven, no sé cuándo se van a mover, y permíteme que sea tan franco con usted, don Félix. No, yo, vamos a ver, creo que el Partido Popular se está moviendo y se está moviendo bien, se está haciendo una oposición dura, pero es cierto que muchas veces no llega, pues porque muchos de los trabajos que hacemos, pues hay otras noticias, y más en estos tiempos, es que una noticia te tapa a otra, una picia de este gobierno te tapa la del anterior. Lo estamos viendo ahora en los últimos 15 días, ¿quién nos iba a decir que Pablo Iglesias estaba fuera del gobierno, ¿no? El huracán de injusto que querían perpetrar con ciudadanos, de ir unas mociones de censura por todos los lados de España, pues evidentemente cambia el tablero político de este país, y ese es un problema, que mientras muchos estamos trabajando, todos los miembros del Partido Popular de Cantabria, todos mis compañeros senadores, todos mis compañeros diputados y por supuesto la dirección regional, estamos trabajando mucho y bien, Otra cosa es que, pues a lo mejor es cierto que es más difícil llegar, y es cierto que estando en la oposición, pues el trabajo en los medios no sale tanto como si estás gobernando, eso es evidente, ¿no? Pero que me consta que todos los miembros del Partido Popular trabajan Tenemos bien. Un silencio al respecto, hay otras obras importantes, ya tenemos lo de Vuelta Austrera, esa obra que costó en su momento, no sé si 11.000 millones de pesetas de entonces, que ahora se va, debido a una sentencia para mí absurda. España, que no tiene un duro, permítame la expresión, un euro. España, que está asistida a través del Banco Central Europeo, se va a permitir tirar, y ahora, pues esta mañana escuchaba muy bien al alcalde de Suances, por cierto, diciendo, pero bueno, si ese lugar se va a ser desechado. No, es que lo que tenían que haber hecho las autoridades de Cantabria es haber dicho, esto no se tira. Esto no se va a tirar porque no tenemos dinero para esto, porque esto es un lujo asiático. Y no es que no esté a favor del Estado de Derecho, es que estoy a favor, en contra de las chapuzas, porque esa obra se inició con los informes pertinentes. Entonces, no estamos para tirar el dinero que cueste una nueva obra. No sé qué le parece a usted, pero esa es una realidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente tirar una depuradora para construir la otra a 300 metros, pues es muy difícil de explicar. Pero sí que es cierto que... Eso es de camarote de los hermanos Marx. Sí, no, y más en estos tiempos, ¿no? Y más en estos tiempos donde los dineros son muy justos, y estamos trabajando con deuda, o sea, estamos invirtiendo con deuda. Usted, que es un hombre que viene del mundo de la empresa, y por cierto, también lo destaco, que es un hombre que mañana cierra su portátil y me dice, me vuelvo a la empresa, tiene donde volver.
es decir, que no vive exclusivamente de la política. ¿Qué le parece los 50 y tantos millones a Plus Ultra, las colas que se están produciendo en algunos barrios de Madrid entre las cáritas parroquiales, que están empezando a ser casi kilométricas, y el silencio que hay en este país? Bueno, a mí me parece volviendo simplemente un inciso sobre la depuradora, quien tiene que dar explicaciones aquí es el gobierno regional, porque lo que no era un sitio adecuado para ponerla ahora Revilla vuelve a tragar con lo que impone Madrid, con lo que impone su socio, y entonces ponen la depuradora donde Revilla y el Partido Regionalista y el gobierno de Cantabria no querían. Pues ahora el ministerio dice que es aquí y aquí todos callados, entonces Revilla es el que tiene que decir por qué acepta la nueva ubicación de la depuradora. Volviendo a lo que me dices, lo de Plus Ultra es una auténtica vergüenza, No se puede meter 53 millones de euros en una aerolínea donde el movimiento de la misma es el 0,003% de todos los viajes que hay en España, cuando 53 millones de euros es mucho menos que el dinero que va a recibir Cantabria para ayudar a la hostelería, por ejemplo, y al pequeño comercio. Entonces, también tragamos con eso. En Revilla decía que nos llegarían 80 y tantos millones, nos dicen ayer que van a ser 53 millones, y aquí callados, y Revilla, digo, tragando con lo que diga el PSOE en Madrid, y yo creo que ya está bien, ya está bien. Pues muchísimas gracias, luego podrá meter, no digo baza, sino poder hablar algo, lo que porque vamos a hablar. Pero, don Aurelio, un saludo. Hola. Y empezamos con una noticia de carácter nacional. Pedro Sánchez vuelve a batir el récord de deuda pública, ya supera el 117 que hablábamos, ya está en el 117,3 y un 10% de tasa anual, don Aurelio. Camino de Despeñaperros. Sí, bueno, esa es la dinámica, ¿no?, que está siguiendo los dineros españoles, la deuda pública absolutamente desbocada y además con una actitud del gobierno de seguir en la misma línea de despilfarro. Pero bueno, yo quería decir que bueno, yo he descubierto a un político que me ha sorprendido, porque no es a lo que estamos habituados, como es don Félix de las Cuevas. Y bueno, me ha sorprendido, y además al mismo tiempo yo creo que deja muy claro cuál es la actitud de un político cuando antepone los intereses de la ciudadanía a los personales, porque me consta que tiene una carrera profesional muy importante, y estar en la política a don Félix sí que le está costando mucho dinero, e incluso pues no abundar en esa carrera profesional extraordinaria que llevaba, ¿no? Y cuando hablan de los temas que afectan a los ciudadanos, en este caso a la región de Cantabria, lo hacen con una gran claridad, y además me ha gustado mucho, pues lo ha hecho sin ningún sectarismo. Quiero decir que cuando ha habido una inversión del gobierno que era importante, de esos 300 millones, lo ha dicho sin ambajes y sin ninguna duda. De la misma manera que hace una crítica, como debe hacerse, a cómo ha sido abandonada posteriormente esto, y con un gobierno regional absolutamente callado, un gobierno regional entregado, sobre todo su presidente, entregado totalmente al presidente Sánchez, donde lo que haga Sánchez con respecto a Cantabria va a misa. Decía usted lo de la deuda pública, sí. Lo de la deuda pública, pues fíjese, estamos ya en una situación inasumible, ¿no? Precisamente, bueno, yo creo que hoy ya hay una alarma no solamente nacional, sino internacional. Hoy tenemos a los economistas alemanes que asesoran a la Comunidad Económica Europea absolutamente alarmados con las colas del hambre. Usted hablaba antes de las colas del hambre, decía esto. Y están también alarmados y van a hacer unos controles exhaustivos que pueden impedir que ese dinero llegue, esos fondos de la resiliencia que se habla que tenían que llegar a España. La actitud de estos controladores económicos va a impedir que ese dinero llegue con la fluidez o con la rapidez que España lo necesita, precisamente por esa actitud del gobierno de decir que ellos van a controlar el reparto de esos fondos. En cuanto a la deuda, pues bueno, a mí me parece que seguimos abundando. Yo escuchaba a Guy Liébana, que es un hombre que habla con bastante libertad, y ya se habla de un rescate a España. O sea, todavía no estamos tocando
esa situación, porque no sé, estamos con este lío político que hace y la pandemia que hace que nos distrae bastante, pero llegará el momento en que vamos a pagar de una manera muy dura la situación económica que se está estamos creando. en una quiebra del Estado de Derecho y del Estado de la información libre, porque ahora, por ejemplo, tendría que haber grandes titulares, ¿no? Recogía ayer El Economista, el diario económico. Rechazadas 7 de cada 10 solicitudes del ingreso mínimo vital. En 9 meses se han recibido 1,2 millones de solicitudes. Se han tramitado el 75% de expedientes. Se han denegado más de 600.000. Este es el progresismo. Es decir, claro, como no hay dinero, porque hay dinero para PlusUltra, pero no hay dinero para los chiringuitos, porque igual lo de PlusUltra al final puede ser, bueno, yo creo que una compañía que trabaja con todos los aviones en leasing, que vuela a Venecia con los socios que tiene, era para mirar mucho la cosa. Pero bueno, bien, pasamos al asunto. Pero es que hay una cantidad de chiringuitos absurdos. Yo esta mañana escuchaba, la Moncloa se va a centrar ahora ya en las elecciones de Madrid. Es decir, ¿qué querían decir? Que a los que pagamos todos asesores se va a preocupar de la campaña del Partido Socialista. Pero bueno, esto es una prevaricación, es la utilización del dinero público, como dicen, como pasó en Cataluña, para apoyar al candidato Illa. Pero es que estamos llegando al sinsentido, es decir, personal de confianza que le ponen al servicio, con el sueldo de todos los ciudadanos, en una causa. Oiga, que esos señores pidan la excedencia y se marchen al partido y trabajen durante ese mes y pico y que no cobren ni un euro durante ese tiempo. Es que es obsceno, que quería decir algo. Sí, es obsceno. Y además no solamente eso, es el gobierno más caro de la democracia, con 23 ministros y con 740 asesores. Nunca ha habido en la historia de España tanto asesor, y en momentos de grave crisis. Y es que hay que recordarlo, estamos en la crisis más difícil, más profunda económica, por supuesto que social y sanitaria, pero económica después de la guerra civil. Es que, Aurelio, tú esto sabes mucho más que yo, es decir, es que la economía en este país ha bajado casi un 12% en 9 meses, de abril del año pasado a diciembre, ¿no? Más que los 5 años de la crisis del 2008 al 2013, con lo cual las magnitudes son las que son. Bueno, tenemos que hablar, vamos a hablar de, bueno, pues empieza ahora, estamos en pleno puente de San José, esto ya lo damos por rescatado de Semana Santa, etcétera, ¿no? Y ya vemos como los medios de comunicación y bueno, y el gobierno y la señora Díaz y presidentes de otras comunidades autónomas de diferente signo, que me da vergüenza. Dicen, cuidado con la Semana Santa, cargando toda la culpa, siempre la culpa al ciudadano. No se muevan ustedes, vamos a tener drones, vamos a tener helicópteros. Se sigue el camino de China. Cuando hay países, bueno, hay ya varios. El otro día publicaba uno en la revista Nature. Bueno, yo, como no sigo ese camino y no soy negacionista, y como decía el otro día un magnífico señor, estos señores son tragacionistas, porque tragan todo lo que quieren las farmacéuticas. Bueno, vamos a ir, una pandemia, ¿cuánto tiempo llevamos en Cantabria de más mortalidad? Por favor, Cristina, datos de España, la línea y luego de Cantabria. Fallecimientos, eso son datos de Cantabria, no, de España, perdón. Ve la línea marrón, como ya está absolutamente en la normalidad, que hay un poco más en la normalidad de todos los años. Los datos de España, que si se va uno provincia por provincia, son bastante mejores. Pero vamos a los de Cantabria, que son de escándalo. Llevamos más de 90 días, yo diría que 130 o 140, con menos fallecimientos que los últimos 4 años. Ahí se ve la línea. Bien, en esta situación todos los días nos están metiendo miedo, nos dicen que llega el fin del mundo, que tengamos mucho cuidado, etcétera, etcétera. A mí me parece, don Aurelio, que me dice algo, es que estás muy reincidente, es que, de verdad, creo que lo poco que podemos hacer nosotros es que la gente decirle la verdad. Y no estamos negando que hay una enfermedad y que hay que investigarla, y que ha habido buenos amigos que lo han pasado muy mal y otros que nos han dejado, pero es que estoy hablando de la situación actual y que, para desgracia nuestra, morimos, nacemos y morimos, es una realidad.
Mandaba esta mañana un médico de Madrid, me mandaba un mensaje, bueno, no lo voy a comentar porque luego si no igual me dicen algodón, Aurelio. Bueno, yo creo que con esto de la pandemia, que es real, los datos, primero los datos, que está ahí, el SARS-2 está ahí y ha producido pues contagios, conocemos la cifra perfectamente, hablamos de 100.000 muertos en España y un número de contagios, por ejemplo en Cantabria hablamos de 2.700 y pico, que representa un 5% de la población que ha sido afectada por el virus. Pero ¿qué pasa con esto? Pues que los políticos que tenemos en el momento actual han encontrado el argumento para desarrollar todo ese poder absoluto que ellos anhelaban. Querían ese poder absoluto y lo están explotando hasta niveles incompatibles pues con lo que hoy, con la democracia. Entonces lo estamos viendo cómo funcionan, aquí se ve como el consejero de Sanidad, que funciona de una manera totalmente antagónica con respecto a las ideas de los ciudadanos. Es un hombre que cada vez que hay alguna medida que ya, porque las circunstancias exigen una cierta flexibilidad de esas restricciones, pues siempre las recorta cuando lo hace, las pocas veces que lo hace, pero siempre con una amenaza inmediata. Es decir, bueno, voy a dar esto, pero prepárense que si esto mañana no sé qué, las medidas van a ser aún más restrictivas. ¿Pero qué más restrictivas? Si es que han arruinado Cantabria porque hay un 5% de la población cántabra que está afectada, ¿no? Entonces vemos cómo están utilizando que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer y actuar con una, yo diría, con una actitud puramente totalitaria. O sea, creo que no hay razones hoy ahora mismo, en este momento, Cantabria, además con unos índices que han caído para que se sigan. Alguno puede decir, estos son negacionistas, que Dios mío, por favor, que no son negacionistas. Y además que se ve que no existe por parte de ellos una preocupación por esta situación económica, o sea que están arruinando familias que no van a levantar cabeza, negocios, empresas que van a cerrar, trabajadores que ya no van a encontrar trabajo en Cantabria, pues resulta que parece que no existe ninguna preocupación en esa dirección por parte de ellos. Ahora mismo la vacuna, esto que se está hablando de la de AstraZeneca, que a mí me parece que es un boicot. No hablamos, no entremos en lo de la vacuna. Decía el profesor Bhattacharya, indio, una de las eminencias, lo decía esta semana, que el error de los confinamientos es el mayor error sanitario de los últimos 100 años, que es una auténtica naturaleza, ha salido del camino que luego China no ha hecho. Es realmente, y eso habrá que hacer una investigación. Hay informes de Stanford, uno recientemente que ha publicado la revista Nature. No estoy hablando de entidades negacionistas, ni mucho menos, diciendo que los confinamientos son un auténtico desastre. Tenemos ahí Bielorrusia, por cierto, que ni ha hecho distanciamiento social ni nada, Suecia, etc. ¿Eso significa que no hay que tomar medidas contra el virus? No. ¿Eso significa que no hay que hacer prevenciones? No. Lo que significa es que no se puede arruinar a una sociedad. No se puede arruinar una sociedad y una sociedad en la que ha habido una pandemia, pero ojo, han muerto un 1%, no llega al 1%, pero el 85% de ese 1% estaba con más de 75 años. Bien, por todo esto se ha hundido la economía de todo Occidente. Nadie piensa que China va a crecer este año ya al 6%, que allí se están riendo de nosotros, y aquí estamos con el tema de las farmacéuticas, en vez de también trabajar con el tema de las terapias. Aquí hay cosas, agujeros negros, que no hay que ser negacionista, hay que solo tener una cabeza, una inteligencia media, ¿no? Como decía Juan Manuel de Prada, porque no me acordaba, tragacionistas. Los tragacionistas son los contrarios a los negacionistas, son los que tragan todo. Claro, viendo las mentiras que hemos vivido en el mundo en el último siglo, ¿cómo vamos a tener que tragar? Tenemos que cuestionar todo. ¿Quería decir usted algo de la hostelería? Sí, bueno, yo lo que te quería decir que es evidente que ningún gobierno es culpable de la pandemia. Ahora sí, hombre, de la gestión de la pandemia sí. La gestión de la pandemia, sí. Y aquí en Cantabria, efectivamente, la hostelería ha sido hostigada de una forma que no es normal. Yo siempre pongo el modelo de Madrid, porque con Madrid conozco bien. En Madrid no se ha cerrado la hostelería, ha habido restricciones, podías entrar en los interiores con sus distancias, con sus precauciones. Y aquí en Cantabria, pues desde el 8 de noviembre hasta la semana pasada,
todos los bares, todos los restaurantes, independientemente de su tamaño, de su capacidad de entrar o salir gente, hemos estado cerrados. Aquí en Cantabria se ha hostigado a la hostelería de una forma que para mí... Yo diría que perseguido. Casi. Sí, no, se ha perseguido, además, mira, de una forma chulesca. Sí, eso, no me gusta eso, pero eso es verdad, es un término duro, pero eso es cierto. El consejero de Sanidad poco diálogo ha tenido, poca empatía ha tenido con los hosteleros, eso sí, con un presidente que le respalda al 100%, o sea, aquí tiran hacia el consejero, pero un presidente que a los hosteleros pues les ha ninguneado de una forma tremenda. Hay una cosa que estaban hablando ya los psiquiatras, bueno, ya lo hablaban hace tiempo, los que quieren ver a algunos medios, y que el otro día en el programa de Ana Rosa, por cierto, la señora Ayuso es la única presidenta de toda España, de todos los partidos, que le ha oído decir que no nos paralice el miedo, que el miedo es peor casi que la pandemia, que el miedo nos está destrozando, está dividiendo a familias, están produciendo acusaciones. Usted va por la calle y que, oiga, que no llevan usted la mascarilla, pero bueno, se ha creado un pánico, una auténtica locura desenfrenada por culpa de personajes lamentables que están haciendo un daño psíquico y moral a la sociedad. Aquí no estamos hablando de que se reúnan 100 personas, no, ni que haya un botellón, tampoco, ni que se vayan a un sitio cerrado, tampoco. Estamos hablando de la normalidad plena. Y esto que ha dicho, el miedo, va a tardar, como decía, creo, el doctor Rozgas Marcos, 2 años o 3 en superar todo este tema a la sociedad. Es tremendo. Hasta que esto se olvide, es real. Hoy se dice que 6 de cada 10 personas están tomando psicofármacos antidepresivos y demás. O sea, el miedo está provocando pues una situación real y no hay razones para generar ese miedo. Lo que sí hay algo que yo creo que ha sucedido en España, y es que toda la pandemia ha sido gestionada por políticos. No ha habido ese grupo de expertos que debería haber abordado estos temas, pues del nivel de Zapatero, este asesor de Madrid, y que fue el que hizo lo de IFEMA, y posteriormente han organizado un gran hospital en Madrid, muy criticado por el Partido Socialista, pero absolutamente necesario, como luego se ha visto, ¿no? Ante los repuntes, ante los nuevos ciclos, lo llaman olas, a mí me parece que son ciclos de la pandemia. Sí, está claro eso. Se está gestionando muy mal, se está gestionando por políticos, se están dando palos de ciego, cuando no saben qué hacer, cortan por lo sano y ya está, y de esa manera se ha arruinado totalmente la economía española, hasta tal punto que lo que decíamos antes, la deuda es absolutamente impagable, y no ve usted ninguna preocupación en los políticos. Los políticos que nos dirigen hoy están alegremente viviendo en Madrid. Y hay una cosa que a mí me hubiera gustado, pero bueno, otro día tendrá más oportunidades. Un minuto sí. y... Es conocer un poco la idea con respecto a los parques eólicos, que a mí me parece que son tan necesarios, y que hoy no existe otra vía de impulsar la economía de Cantabria, por lo menos de una manera rápida, que no sea eso. Conocer la idea de don Félix Cuevas en una próxima... Yo cuando queráis, pero una pincelada. Yo soy a favor de las renovables, por supuesto que sí, pero yo estoy a favor, de que el precio de la energía en España sea competitivo, y entonces hay que conseguir un mix energético de donde venga el tema. Es decir, y lo que no puede ser es que la industria en España, en Cantabria y en España, pague el 40% más de lo que cuesta en Francia o en Alemania. Ya no te voy a decir en el norte de África, ¿no? Es decir, a favor de las renovables, por supuesto que sí, pero a favor del mix energético necesario para que esta energía baje de precio. Hablaremos de este debate porque en zonas que conozco muy bien la gente está preocupada. Yo estoy a favor de las renovables, pero que tienen que ser en parques concretos. Claro. Lo que no se puede es destrozar todo nuestro paisaje. Es decir, yo estoy a favor de que se instalen, pero que tienen que ser en zonas muy concretas. Es decir, aquí vamos a hacer un parque, sí. Bueno, pues ahora en tantos kilómetros no se va a hacer otro, etcétera. Lo que no se puede es sembrar todo. Porque entonces, vamos a ver, entre lo mejor y lo bueno hay un punto medio, ¿no? Y yo que tengo que barrer para casa, para mi zona pasiega, y yo les veo muy preocupados, Claro, y yo estoy por allí con ellos todas las semanas. Entonces les he dicho a algunos que me han preguntado mi opinión, digo, pues mira, yo creo que entre una cosa y otra hay un punto medio y hay que buscarle. Lo que no puede ser es sembrar ahora, de pasar. Por ejemplo, yo que iba a Zaragoza el otro día, y es que hay unos que están metidos en la autovía. Sí, toda la zona de Monegros y tal. Se escapa un aspa de estas y tal.
bueno, una cosa es buena. Cantabria tiene territorio Eso para poder hacerlo. Y luego, es. cuando se habla de parques, también los parques tienen dimensiones. Claro. Se está hablando de parques de Bueno, 5 por supuesto, aerogeneradores. a favor de ello. Y también yo creo que tenemos el mar y una costa. Y hay que aprovecharlo. Sí, sí. Y ahí sí que estaría mucho a favor de la energía de parques marítimos, como hay en Escocia. El parque marítimo previamente necesita el parque de tierra. El offshore necesita el de tierra porque es el que va a desarrollar y luego la posibilidad de desarrollar técnicas. Pero un plan integral, ¿no? Claro. ¿Dónde está el plan integral en Cantabria? Que yo no sé si le hay. Hay que hacer un plan integral. Empecemos por decir, con especialistas y pactemos un plan integral, que no hay que hace falta tardar un año para hacerle. Si eso se puede hacer en poco tiempo, es decir, en estas zonas sí y en estas no. Y va a haber todo. Los despedimos, ya me avisan, don Félix de las Cuevas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Aurelio Sastre. Muchas gracias. Paz y bien.